Vamos a continuar con el tema de informática forense. Este tema es un tema bastante extenso, por lo tanto no solo será un video sobre este tema. Este tema es la introducción. En este video se va a ver la introducción, pero en el próximo video ya vamos a ver una parte práctica para poderlo trabajar de esa manera. Tenemos que la informática forense, los delitos informáticos o ciberdelitos modernos incluyen la pornografía infantil, fraude, terrorismo, extorsión, lavado de dinero, falsificación, robo, entre otros crímenes. Podemos decir que no solo son los que vemos acá en el video, pero sí son tal vez los más importantes o los más conocidos. El objetivo principal de la informática forense es identificar, analizar y reconstruir hechos pasados o actividades y presentar evidencias comprobables a la corte o a la entidad correspondiente, a la entidad que lo esté solicitando. La informática forense se puede definir como la recopilación y análisis de datos de una manera libre de distorsiones o sesgos posibles. También es reconstruir datos o lo que sucedió en el pasado de un sistema. Ocurre que cuando se hace un análisis de informática forense, posiblemente exista algún tipo de sesgo, pero eso es lo que se debe evitar, ya que se debe ser lo más imparcial posible en el momento de dar las conclusiones o los resultados finales en el análisis. Los investigadores forenses informáticos utilizan herramientas y siguen los procedimientos adecuados para recopilar, preservar, analizar y reportar las pruebas admisibles al tribunal, proporcionando sus juicios críticos sobre lo que ha sucedido exactamente. Entonces, es una de las tareas que tienen que hacer los investigadores forenses, reunir todas esas evidencias y utilizar una serie de herramientas para poder llegar a determinar qué es lo que pasó con el evento que se está estudiando. Existen tipos de tecnologías que se deben tomar en cuenta en la informática forense y son sistemas forenses para Linux, Windows, etcétera, para cualquier sistema operativo, memoria forense, dispositivo móvil forense, red forense, internet y nube forense y cualquier otra tecnología que sea para ayuda en esta actividad. En cuanto al procedimiento de investigación forense, cuando se confirma un incidente informático, comienza la investigación forense. Si la máquina sospechosa todavía está encendida y conectada a la red, ¿cómo comenzamos? ¿Debemos apagar el sistema o qué debemos hacer? La respuesta es que debemos seguir las políticas y los procedimientos de respuesta a incidentes de la empresa. Cada empresa tiene sus políticas y procedimientos, por lo cual se debe seguir de esa manera. Y con ello podemos decidir si apagar la máquina sospechosa inmediatamente o no. Sin embargo, debemos tener en cuenta que si apagamos el sistema, perderemos memoria de la computadora y datos volátiles. Por ejemplo, usuarios registrados, conexiones, procesos en ejecución y cualquier otro tipo de información. Si es posible, deberíamos recopilar los datos volátiles antes de apagar la máquina. Eso solo si es posible. Si la máquina sospechosa se puede apagar, la segunda pregunta es, ¿cómo apagar el sistema? ¿Apagar con gracia o lo hacemos a la fuerza? Perderá datos volátiles, incluido el estado de la red, como las conexiones de red, los procesos de ejecución, usuarios registrados, contenido de kernel, espacio de intercambio de archivos, etc. Si se apaga el sistema a la fuerza tirando el cable de alimentación, evitará la pérdida potencial de evidencia causada por rootkits. Sin embargo, puede costar datos en la caché que no se describen en el disco y dejar los datos en un estado inconsistente y seguirá perdiendo datos volátiles. Comparando estos dos escenarios de cierre de una perspectiva forense, siempre debe de tomarse en cuenta el de tirar del cable de alimentación y debe documentar cada acción que se realice. El procedimiento forense comienza con el establecimiento de una cadena de custodia detallada. El concepto de cadena de custodia es un concepto relativamente nuevo
es para mantener un registro de cómo se ha manejado la evidencia desde el momento en que fue recolectada. A eso se le llama cadena de custodia, hasta el momento en que estuvo presente en un tribunal. Los elementos de la cadena de custodia incluyen la fecha y la hora en que se recopiló la evidencia, que eso es algo muy importante, nombre completo y firma de cada persona que posee la evidencia, y por cuánto tiempo, ubicación y casilleros se tiene para las pruebas, y se almacenaron a prueba de manipulaciones, que eso es algo importante también. Se debe documentar todas las actividades y transferencias de las evidencias, y estas transferencias serían de una persona a otra. Si una computadora es incautada y apagada, entonces se deben quitar los discos duros y etiquetarlos por separado del sistema. El fabricante, el modelo y el número de serie de los discos también se debe incluir ahí, junto con algunas otras descripciones que se crean importantes. En cuanto a las evidencias, se debe agregar el número de caso y número de elemento o etiqueta de evidencia en la cual deben ser registradas. Eso en caso de que ya toda esta evidencia se utilice de una forma legal, ¿verdad? Que para eso es que nos sirve todo esto. Luego vamos con el tema de adquisición de los datos. En la adquisición de los datos se inicia el proceso de adquisición de evidencias, preservación, análisis y reporte, que esos serían los pasos que se deberían realizar para poder llegar a terminar el proceso de informática forense. En informática forense se centra en los datos digitales. Esto incluye cualquier información en proceso, almacenada o en tránsito en forma de archivos, metadatos como permisos y datos eliminados, entre algunos ejemplos. A partir de estos datos, los investigadores obtendrán información sobre las personas, pueden determinar qué sucedió, construir una línea de tiempo y descubrir herramientas maliciosas o exploits utilizados por el atacante. Diferentes delitos cibernéticos pueden dar lugar a diferentes pruebas digitales. Por ejemplo, los acosadores cibernéticos pueden usar correos electrónicos para acosar a sus víctimas. Los piratas informáticos pueden dejar malware, puertas traseras y otras actividades en los archivos de registro del sistema. Los pornógrafos infantiles tienen imágenes digitales, posiblemente imágenes ocultas almacenadas en sus dispositivos. La adquisición incluye adquirir datos volátiles y no volátiles. Los datos volátiles requieren energía para mantener la información almacenada, como por ejemplo los datos en la memoria, o los datos almacenados en discos duros son un ejemplo común de datos no volátiles. Siempre adquirimos datos volátiles primero porque son de corta duración. Para adquirir datos volátiles, por ejemplo, interfaz de red, simplemente ejecutamos el comando ipconfig, por ejemplo, en Windows, y con ello obtenemos la información. Luego de esto, vamos a recibir notificaciones cuando se trabaja en la recopilación de pruebas de una máquina sospechosa. Se debe asegurar de que toda la salida se redirija fuera de la máquina sospechosa, porque de lo contrario se estarán manipulando los datos, aunque no lo parezca así. Además, se debe asegurar de que los datos no deseados no se retengan en una unidad de la máquina receptora. Por lo general se le llama a la máquina receptora como máquina forense para evitar el peligro. El peligro se da con los datos residuales en su disco de destino corrompiendo su evidencia. Una práctica común: se desinfecta la unidad de evidencia de la máquina forense antes de la adquisición de los datos. Una copia de flujo de bits obtiene cada bit de cada byte en un dispositivo. Funciona a nivel de unidad, no a nivel de archivo, ignorando el marcador del final del archivo. Por lo tanto, este proceso a menudo se denomina imagen de disco duro. Cuando creamos una imagen de disco duro, lo que nos interesa es poder tener la información tal como está en el disco para después poder ser analizada. Entonces, esto sería en cuanto a la adquisición de los datos. Hablando un poquito de la preservación de los datos, dado que los tribunales exigen que las pruebas sean auténticas
e inalterables, la evidencia digital adquirida debe conservarse en su estado original. Eso es lo más importante. La ciencia forense utiliza algoritmos hash criptográficos para preservar la evidencia. El algoritmo hash criptográfico es una función unidireccional que mapea datos de tamaño arbitrario, como un mensaje, a un flujo de bits de tamaño fijo llamado valor hash. El mismo mensaje siempre da como resultado el mismo valor hash. Aquí, unidireccional significa que no es factible revertir el mapeo para generar un mensaje a partir de su valor hash. Un hash criptográfico debe ser un algoritmo libre de colisiones. Eso significa que es funcionalmente imposible encontrar dos mensajes diferentes con el mismo valor hash. Entonces, si queremos probar o autorizar que dos imágenes de disco duro son idénticas, solo necesitamos calcular sus hashes. Si los hashes son los mismos, las dos imágenes deben ser iguales, según el valor libre de colisiones. Un algoritmo hash criptográfico comúnmente utiliza el MD5, que produce un valor hash de 128 bits. Otro llamado algoritmo SHA se desarrolló como estándares federales de Estados Unidos y produjo una variedad de hashes, como 160 bits, 256 bits y 1600 bits. Los algoritmos hash de bits más bajos, como MD5, generan valores hash más rápidamente, pero es más probable que provoquen una colisión. Y eso no es algo que beneficie dentro de la informática forense. Los investigadores han encontrado colisiones al usar MD5 y SHA1 por separado. Los investigadores forenses utilizan hash criptográfico para preservar la evidencia, que es lo que nos interesa, preservarla tal y como la encontramos. También utilizan hash para realizar un análisis de hash, el cual nos ayuda a poder tener también preservados los datos de la evidencia. Para esto es necesario hacer una práctica para poder verificar todo esto de los algoritmos criptográficos, los cuales se realizarán y se estarán mandando y revisando en el próximo video. Acá solo es para poder ver los aspectos fundamentales de la informática forense y de los pasos que conlleva poder hacer ese proceso, y en el próximo video ya empezaremos la parte práctica. Muy bien, como el ejercicio número 5 tenemos que explique para qué sirve la herramienta FTK Imager. La va a descargar y realiza un ejercicio con la herramienta y va a enviar capturas de los pasos que realizó. Es una práctica bien sencilla, pero esto es muy útil en el momento de nosotros poder realizar un proceso forense. Entonces, vamos a crear imagen de disco. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a elegir una unidad física y acá vamos a utilizar un USB, ¿verdad? Elija su dispositivo USB, presione finalizar, agregue el destino de la imagen, seleccione RAW DD como formato, proporcione la carpeta de destino y la información del nombre del archivo de imagen. Presione inicio, cargue la imagen que creó en el generador de imágenes FTK y examine el contenido. Esta es una de las herramientas que se utilizan en informática forense, para lo cual ustedes van a hacer la práctica. Como les comento, es una práctica bastante sencilla. Y luego, como la tarea número 5 sería acá, va a buscar el tema seguridad en el teletrabajo y va a colocar los aspectos que crea más importantes. Puede ser 1 o 2 páginas, algo muy resumido, pero que sea significativo en el momento de que alguien quisiera, por ejemplo, saber sobre este tema, pues su trabajo podría servirle mucho, ¿verdad? Porque en ese caso estaríamos recopilando esa información. Entonces todo esto sería para el siguiente día en el cual se envían las tareas. Y eso sería todo por esta clase. Yo les agradezco mucho por su atención y nos estamos escuchando en el próximo video.